pero sí estuve mal. Agradezco que pasó porque tal vez yo habría seguido siendo la misma persona si no me hubiera pasado. Obviamente no podía cantar porque no podía respirar bien. Para hacer tu siguiente salto como artista, tú llegaste aquí a México. Sin embargo, estuviste entre México y otro país. ¿Cómo llegaste a la decisión de que sí México? México me atrapó. Yo vine el 2019 como de vacaciones. Sí, ya tenía pensado salir de Chile como para internacionalizar un poco mi música, ¿no? Yo tenía pensado ir a Argentina, a Buenos Aires. Y vine de vacaciones como una semana y me enamoré de la ciudad. Pero me enamoré mal de la ciudad. O sea, digo bien de la ciudad, pero me enamoré así un chingo. Me encantó la comida, la gente, bueno, la música también. Y dije, no, yo me tengo que ir a México. Estaba ahí porque también no conocía a nadie acá. En Argentina sí conocía gente. Entonces estaba como bien indecisa, ¿no? Esto fue como en diciembre del 2019. Y me acuerdo un día me desperté y le digo a Diosito como, por favor, mándame una señal ya. Porque íbamos a entregar la casa. Ya en marzo teníamos que tomar una decisión. Salgo a pasear a mi perrita en Santiago, de Chile. Y doblo la esquina y me encuentro con 10 mariachis que le estaban como cantando a una señora que estaba como de cumpleaños, pero eso no pasa en Chile. O sea, yo nunca había visto mariachi, no es como acá que es súper común. Entonces dije, ya, esta es mi señal, me voy a México. Y justo vino la pandemia, entonces ahí como que se retrasó todo un poco, pero fueron 2 años después más o menos, 2022, ya aterrizamos acá en México. Pasaste, lo que me comentaste, un poco mal en la pandemia y ahí sí. También tuviste como una epifanía, se podría decir. Sí, o sea, yo estuve a punto de morirme. Me dio muy fuerte, supongo que me dio lo que le dio a todo el mundo, pero nunca me hice como las pruebas. Pero sí estuve mal, como una semana, más o menos, con mucha fiebre. Y yo pensé que me iba a morir. O sea, la verdad, a mí esa experiencia me transformó completamente. Me transformó a mí, transformó mi arte, transformó mis canciones, transformó mi letra, mi propósito en la vida. Yo sentí que dejó de ser egoísta, un poco de, voy a ser artista, voy a hacer música porque me gusta hacer música, y se transformó en algo como si hubiera puesto ese don, por así decirlo, al servicio de otra cosa más grande. Fue muy fuerte, ¿eh? O sea, ahora yo lo miro para atrás y digo, agradezco que pasó, porque tal vez yo habría seguido siendo la misma persona si no me hubiera pasado. Pero estuve así como mal, o sea, en el delirio de tantos días de fiebre que no mejoraba. Escuché una voz que yo sabía que no estaba como fuera de mí, o sea, venía como de adentro de mi cabeza, pero ahí estaba. Y yo así como, yo en el fondo estaba como un poco rezando o algo así, porque decía como, no me quiero morir, por favor, no me quiero morir. Y escuché como una voz que me decía que se me iba a permitir volver si yo quería, pero que tenía que entregar un mensaje. Y yo obviamente no, yo dije sí, a todos sí, o sea, estaba asustada, la verdad, me asusté. Pero no sabía qué mensaje, o sea, yo como que en ese momento accedí, como acepto, un poco, sí, acepto. Y ya, o sea, como que pasaron un par de días y me acuerdo que el día que me desperté sin fiebre, ya que había como pasado, que ya estaba bien, fue un alivio en mi cuerpo de poder moverme, de tener como energía vital, ¿no? Cuando uno está con mucha fiebre muchos días, está como súper decaído, no tienes ganas de hacer nada. Y me desperté como con una inspiración que obviamente no podía cantar porque no podía respirar bien. O sea, tenía como súper comprometida la parte superior de los pulmones, como si respiraba muy profundamente sentía como que me acuchillaban. Entonces tenía como solo esta parte de acá abajo para respirar y obviamente no podía cantar tampoco, o sea, pero sí tenía acá en mi mente la música, ¿no? La melodía. Y como te contaba antes, o sea, me puse a escribir. Salió un disco entero, bueno, 5 canciones, un EP, pero en 20 minutos, así, escribir,
y yo grababa como así la voz para que poder recordar un poco qué tipo de melodía estaba haciendo. O sea, lo tenía todo acá, pero no lo podía como sacar. Estuve como 3 meses recuperándome de eso. No pude cantar como en 3 meses más o menos. No podía caminar al baño sin cansarme. O sea, estuvo fuerte. Sí. Y ahí ya como que todo cambió para mí. O sea, empecé como... Yo también fumaba mucha antes de que me diera esto. Entonces me pegó pulmonarmente súper fuerte. Claro. Y ahí a empezar a recuperarse poco a poco. Fue un tema. Fue difícil. ¿Cómo fue tu llegada a México después? Mi llegada a México fue muy sincrónica. O sea, yo siempre digo, mi Diosito me trajo a México, porque el 2022, un año después de lo que estoy contando ahora de la fiebre y todo, más o menos, nosotros dijimos, bueno, vámonos a México, vamos a ver qué onda. Y justo se estaba organizando acá un festival en el Pepsi Center que se llama Chilean Way. Entonces, por ahí yo escribí, conocía un poco a la gente de la producción y justamente había un artista que se había bajado del cartel a último minuto y había un espacio. Y yo llegaba 4 días antes del festival a México. Entonces llegué, aterricé y fui a tocar al Pepsi Center. Que está bastante grande. Está grande, había mucha gente. Obviamente nuestro proyecto no lo conocía tanta gente porque yo había hecho algunas promociones, pero no tanto, o sea, no había venido nunca a tocar. Y había, no sé, yo creo que de toda la gente que había, solo 5 personas tal vez conocían algo, o tal vez menos, no sé. Entonces fue como un desafío un poco de, bueno, voy a probar esto a ver si funciona, si a la gente le gusta. Pero ya nos habíamos venido con todo, pero vamos a ver. Y fue súper bien. La recepción de la gente fue súper linda, el público mexicano es súper lindo. Y me llama después la chica que organizaba, me dice, quédate acá, o sea, te va a ir bien acá. Porque también yo siento que cuando hablo de mis letras o temas como espirituales, siento que un poco los mexicanos están como, no sé si acostumbrados, pero hay como una cultura también de ceremonias, de temazcal, de cosas mágicas que pasan. O sea, creo que no tuve que llegar a explicar tanto mi arte, sino que como que se percibía y se sentía. Y gracias a Dios, desde ese año hasta ahora nos ha ido súper bien, como la recepción del público muy linda. ¿Sientes una diferencia entre el de acá, por ejemplo, el de Chile? Como... Pues en Chile yo tengo una comunidad muy hermosa también, de gente que ya me sigue de hace mucho más tiempo porque me conocen de hace más años. Y en general siento que el público latinoamericano es como muy cálido. O sea, siento que se parecen, más que qué diferencia. Se parece mucho el público chileno al público mexicano, y artistas mexicanos o de otros países que hayan ido a Chile lo pueden corroborar. O sea, también es como una calidez. Me ha pasado que he ido a tocar a Estados Unidos, por ejemplo, en Texas, Nueva York, Los Ángeles. Y allá un poco más frío el público, pero no es que no les guste, sino que su manera de reaccionar es diferente, ¿no? Es diferente. Acá es como más cálido, la gente es más cálida, y en Chile también. Claro. ¿Qué fueron como para ti los desafíos para adaptarte acá, a la Ciudad de México, o en general a México? Los desafíos para mí, yo creo que fue... no hablar tan chileno. Sí está cañón, ¿no? De hecho, no sé, ¿me entiende ahora? Ay, sí. Me entiende perfecto. Ya que yo siento que como que lo neutralizo un poco, pero todavía está ahí el acento. Claro, o sea, se escucha que... O sea, de que sí, el español es tu lengua materna, pero como yo me quedaría con la duda de dónde exactamente eres. Claro. ¿Te hacen mucho esa pregunta ahí? Sí, mucho. ¿Sí? Mucho. ¿Y qué adivinan normalmente? Me dicen como, ¿eres argentina? Okay. Y yo digo, no, soy chilena. Y es como, Igual siento que el acento chileno yo lo aprendí a amar cuando me fui de Chile un poco. Claro. Porque siempre está como ese mito, bueno, no sé si es un mito porque se puede ver de varios puntos de vista, pero la gente dice que el chileno habla muy mal, que eso no es español. Pero el otro día escuchando a un historiador chileno, que él dice que al final es un
es un idioma que se ha ido gestando por palabras de pueblos originarios, formas de decir las cosas, formas de conjugar los verbos, que al final no es que esté mal, sino que es diferente solamente. Y acá, por ejemplo, cuando llegué, me pasó que un día un chico me dijo, el acento chileno es exótico. Ah, sí, es como sensual, ¿sí? Me dice, como sensual. Y yo como que, me quedé pensando y dije, pues sí, nunca lo había visto así. Y bueno, y ahí hice un TikTok que se viralizó, salió como en el diario en Chile también. Me ponen TikToker y yo, no, soy cantante. Pero sí, como que siento que el poder hablar más neutro es lo que más me costó. Claro. Porque el chileno es como muy acelerado también. Aparte del slang que tenemos, es como muy rápido. Sí. Y también pasa que hay muchos chilenos que se ríen un poco porque cuando uno sale de Chile tiene que neutralizar el acento porque si no, no te entienden. Claro. Pero luego te dicen como, pero ¿por qué estás hablando con otro acento? Y es como, no estoy hablando con otro acento porque acá nadie diría que hablo como mexicana. Sí. Nunca. Sí. Solo que al neutralizarlo, sí pareciera que, o sea, sí se nota como raro un poco. ¿Cómo sería, a ver, qué Chile, qué pregunta? Pues, ¿qué? O sea, yo ya me trabé, nomás pensando en el chileno, ¿no? Error. Así. A ver, ahora dijiste una frase, cuando uno sale de Chile, pues uno trata de neutralizar el acento. Intenta decir esta frase, pero en español de Chile. Cuando salís de Chile tenés que hablar bien. Ok. Bueno, eso estuvo bien. Eso a ver, dime otra, más difícil. No, yo creo que lo que menos se entiende es cuando empezamos a hablar con la weá. Ajá, a ver. Que la weá es como cualquier cosa. Entonces, como la weá, sí, no, es que la weá, se usa para todo. Entonces, yo creo que muchas veces esa palabra entre medio hace como cortocircuito porque la gente no entiende básicamente de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Y la conjugación de verbos, como en vez de decir quieres, como querí. ¿Cómo? ¿Querí? ¿Querí? Si yo te ofrezco agua como querí. ¿Querí? Sí. Ok. No quieres. Es como... y, por ejemplo, si es segunda persona plural, o sea, ¿quieren? O en español sería ¿queréis? No, ella es como quieren. Si es para más gente, como ¿quieren tomar agua? Ok. Pero, por ejemplo, si yo te digo, ¿vas a ir hoy día a la noche? Y te diga, ¿vaya a ir? ¿Va a ir? ¿Va a ir? Bueno. Ese sería como la conjugación, por así decirlo, del verbo. ¿Qué papel tiene en general para el medio artístico México como plataforma? Porque he escuchado de algunos como que dicen, no, así es como un trampolín. Tú como que te dedicas a la música, ¿cómo lo ves? Yo creo que, claro, es como una industria muy grande de música también, películas, telenovelas, o sea, espectáculo. No solo para los chilenos, yo creo que también hay muchos latinos que quieren venir a México a mostrar su arte. Al final yo creo que lo que uno busca también cuando uno hace arte es poder llegar a la mayor cantidad de gente que uno pueda. Y en Chile somos poquitos, somos 20 millones. ¿En todo Chile? Por ahí, ajá. Ok, 20 millones. Quizás somos más, 20 y tantos, pero por ahí. Ya. Entonces, acá se multiplica, o sea, acá son 130 millones, claro, por ahí, o más. Entonces se multiplicaban mis opciones, porque tampoco yo hago una música tan pop. O sea, también lo mío tampoco es indie, como dentro de la categoría indie, pero sí es como... Yo sé que lo mío es como que yo no me ciño a ningún estilo tanto. Entonces, obviamente, agarrar un público indie en Chile es menos gente, po. Igual allá hay gente que yo agradezco mucho a mi público allá porque tengo audiencia y tengo comunidad. Entonces yo todos los años vuelvo para ellos al final. Sí. Pero sí se multiplicaban mis opciones también claro, de hacer contacto, de conocer gente. Y mi música tiene una misión, sí, tiene un mensaje. O sea, al final es un mensaje que yo cuando llegué acá dije, no, yo tengo que hacer todo lo posible para que la gente escuche mi música, porque mi música, yo sé que si tú la pones en repeat en la noche, la canción Yo Confío, mañana va a estar
sintiéndote de otra forma. Y de hecho me llegan mensajes como tenía una entrevista de trabajo, me fui escuchando Yo Confío y me la dieron o me dieron el trabajo o no sé, como que al final esa canción, por ejemplo, dentro de ese disco, es una canción que siempre me escriben de que como que los ayudó a entrar en la mentalidad o el mindset correcto para algo que tenían que hacer. Entonces tengo una misión. Uh-huh. Estoy viva todavía porque tengo esa misión. Uh-huh. Y por eso me vine. Esa canción, Confío, nació en el disco que escribías como que cuando estabas ahí en el delirio que te salieron las... Esa fue la primera que salió, la primera canción. Okay. Esa fue la primera melodía que escuchaste básicamente en el delirio todavía con la fiebre. Todavía. ¿Y sabes lo particular? Que nadie sabe esto. Voy a contar una primicia. Pero esa canción, porque yo hice la música 2 años antes, pero quedó ahí en una carpeta. Y cuando yo hice esa canción, un día en la noche, me llamó una amiga, como a las 3 de la mañana, que se había ido en bicicleta por Santiago, se había devuelto de una fiesta y que le había salido como un tipo de unos arbustos para tratar como de agarrarla, y ella, le pidió ahí al Arcángel Miguel y me dice que ella sintió que la bici se le movió como hacia el lado, así como si alguien la hubiera movido, y llegó a su casa y se zafó de esa experiencia. Entonces cuando me cuenta esto, yo estaba haciendo este beat, esta canción, la instrumental, uh-huh. Entonces como que me quedé como tan en shock cuando, yo hablé con ella, la calmé un poco, qué sé yo, ya estaba bien, pero cuando guardé el proyecto le puse alive, como viva, ¿no? Uh-huh. Como la guardé así, el beat. Y cuando ya me pasó esto de la fiebre, cuando yo despierto, empecé a buscar entre mis carpetas y encontré ese beat. Y era como, bueno, estoy viva, ¿no? O sea, uh-huh. También yo me sentía como viva ese día. Y ahí lo agarré y ahí salió Yo Confío, esa canción. ¡Qué locura! Sí. Okay. Y aquí en México, mencionaste un poco el proceso de adaptación del idioma. ¿A qué otras cosas te tuviste que acostumbrar? Porque, claro, lo que también es interesante, no sé, ¿tienes en tus redes, por ejemplo, tu apellido? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, cuando se meten Cari Hoffman. Venegas. Al Insta, ahí van a ver que parece del apellido, es paisana mía. Sí, ¿no? Alemán, por el lado de mi papá. Sí, y tiene alemán. Mucha influencia en Chile sí, alemana. hay muchos colonos que llegaron a vivir a Chile como a principios de 1900. Sí. Bueno, hubo varias olas de migración, pero por ahí llegó mi bisabuelo. Claro. Y de ahí se casó con mi bisabuela y nació mi abuelo. Claro. Hoffman. ¿Y eso dejó rastros hasta la fecha? ¿En mí o no, en digo, Chile? Como en la cultura. Sí, yo creo, porque, por ejemplo, dentro de la pastelería siempre hay Kuchenes o Strudel, que son como postres bien alemanes, la Kuchen cerveza. Es pastel, sí, es... Sí, Kuchen es como una tarta de manzana, sí. ¿no? Ajá, órale. Bueno, así le llaman. Sí. Como Kuchen de manzana o Kuchen. También hay de otros sabores, creo, ahora que lo pienso. Y la cerveza. Yo creo que también eso como que dejó harta cervecería artesanal, harta cultura de cervecería artesanal. Uh-huh. Todas las redes de acá van a estar abajo en la descripción para que las sigan y chequen. Sobre todo, tu canción ya me intriga mucho, el de Confío. Yo confío. Yo confío. Sí, esa dejémosla ahí en llegar y picarle ahí al enlace. Ándale. Ajá. Ya saben, mana, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, tschüss, Agur. Gracias. Bye, bye.